Bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que he titulado ¿Le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? Es una pregunta, la repito. ¿Le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? Esta pregunta la he planteado para alcanzar el siguiente propósito: explicar a través del sermón que entregarle nuestra vida a Dios requiere un arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento debe ser capaz de generar cambios que nos conduzcan a vivir una vida en obediencia a la ley de Dios. Ese es el propósito. Y repito, le hemos entregado realmente, destaco, enfatizo la palabra, ¿le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? Esta es una pregunta bastante compleja, que necesita un autoexamen en la mente de cada uno de nosotros, los presentes y los que están conectados con nuestra transmisión. Probablemente, hermanos, amamos a Dios. Usted ama a Dios. Usted lee la Biblia. Usted está procurando ser una buena persona. Pero, vuelvo a preguntar, ¿le ha entregado realmente su vida a Dios? ¿Le hemos entregado en una forma total y absoluta nuestra vida a Dios? ¿Le estamos adorando de la forma que Él ordena? Esos son cuestionamientos profundos y que nos deben hacer reflexionar sobre nuestro tipo de vida que estamos llevando delante de Dios. Con estas preguntas quiero introducir el siguiente argumento. Hermanos, estamos siendo juzgados hoy por Dios. El juicio de Dios está hoy sobre la vida de cada uno de ustedes. Y pregunto, ¿le hemos entregado nuestra vida realmente a Dios? Es muy importante meditar sobre ello. Quiero dar un contexto general. Muchos miembros hoy de la iglesia han crecido asistiendo a una iglesia determinada. Pero en ese tiempo nunca se les ha ocurrido cuestionar sus enseñanzas. Nunca se les ha ocurrido investigar el código de enseñanzas que esta iglesia predica y enseña. Es decir, entonces, llega el momento en que nos sentimos desafiados a comparar esas creencias del grupo X al cual usted perteneció, compararlas con las normas que en la Biblia están escritas para nosotros. De ese hecho, comenzamos entonces a estudiar la palabra de Dios, y cuando la hemos consultado en una forma real y directa, nos hemos asombrado al descubrir que mucho de lo que habíamos aprendido en esos grupos religiosos eran doctrinas erróneas totalmente. También, a partir del llamamiento que Dios nos dio, nos dimos cuenta de que nuestra manera de vivir desagradaba a Dios. Imagínense.
Usted, estudiando la Biblia, vio que sus normas de conducta eran desagradables para Dios. Por una razón importante: no estábamos cumpliendo sus mandamientos. Y si no estábamos cumpliendo sus mandamientos, nuestra vida era desagradable para Dios. Cuando entendimos esto, llegamos a un momento de reflexión. Supimos que necesitábamos urgentemente un cambio total, un cambio en la dirección de nuestra vida espiritual, un cambio en nuestros hábitos, un cambio en nuestras conductas, un cambio en nuestras normas de vida, porque suponíamos que veníamos siguiendo el camino verdadero de Dios. Pero sucede que nos hemos dado cuenta que nuestras prioridades no eran Dios. Nuestras prioridades pudieron haber sido trabajo, familia, hijos, pero menos Dios. Nos dimos cuenta de eso, que nuestras prioridades estaban por encima de la necesidad de tener una relación perfecta con Dios. En otras palabras, llegó el momento en el que dijimos: necesitamos entregarle, necesitamos cederle el control de nuestra vida totalmente a nuestro Creador. Y esa fue la decisión cuando aceptamos el llamamiento de Dios. Llegó el punto en el que usted dijo: no más seguir este estilo de vida. Voy a entregarle toda mi vida al único Dios creador del universo. Entonces, con esa comparación, si usted se consideraba cristiano, ¿se ha preguntado alguna vez si ha estado yendo sin querer en la dirección espiritual incorrecta? Tal vez sintamos que hemos entregado nuestra vida a Dios, pero ¿lo hemos hecho realmente? ¿Está usted viviendo de acuerdo a todos los principios que Dios exige? ¿Lo hemos hecho realmente? Estas preguntas son complejas, pero muy relevantes, muy importantes, por lo que necesitamos examinarlas exhaustivamente. Para ello quiero tomar unos ejemplos. Voy a tomar unos ejemplos bíblicos que demuestran cómo ciertas preguntas similares también se pueden aplicar a naciones enteras. ¿Ya? Ejemplos de arrepentimiento nacional. Voy a tomar el primero de ellos, comenzando con la historia del profeta Jonás. Quizá usted sepa que Jonás inicialmente se opuso al mandato de Dios. Se opuso a la comisión que Dios le había ido de ir a una gran ciudad capital, la ciudad capital de la antigua Siria. Jonás fue comisionado para ir a Siria a amonestar a todos sus habitantes sobre la necesidad de arrepentirse de su mala conducta. Vamos al libro del profeta Jonás. Es uno de los profetas menores. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos ahí. Jonás 1, 1 y 2. Les repito, uno de los profetas menores. Están llegando ahí. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad
delante de mí. Ahí está la comisión que Dios le da al profeta. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Jonás finalmente cumplió la orden de Dios, caminó por las calles de Nínive, proclamando la advertencia que Dios le había enviado al pueblo. Leámoslo en Jonás capítulo 3 ahora, versículo 4. Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vean la proclamación de Jonás. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió inmediatamente después de este pronunciamiento? El pueblo de Nínive, guiado por su rey, ayunó y dejó de hacer lo malo. Vean el cambio de esta nación. Cuando escucharon la advertencia, en 40 días Nínive será destruido, el rey convocó a toda la nación y ayunaron y se apartaron del mal camino. Dos acciones importantes: ayuno y obediencia implícita. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios vio eso, Jonás capítulo 3, versículo 10 lo describe. Versículo 3. Vean lo que sucedió. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ayunaron y se apartaron del mal camino. Dejaron de pecar, en otras palabras. Ahora leo el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vean el carácter de Dios. Un Dios de misericordia había determinado que en 40 días destruía Nínive. Sí y solo sí, Nínive se arrepentía. Nínive ayunó, toda la nación ayunaron y toda la nación dejó de pecar. Ante esas dos actitudes positivas, Dios dice, ¿qué hizo? Se arrepintió del mal que les había dicho. Vean el carácter de misericordia de Dios. Vio Dios lo que hicieron, leímos en el versículo 10. Y repito, ¿qué hicieron? Ayunaron y dejaron de pecar. Cuando Dios ve ese arrepentimiento en el pueblo completo, Nínive se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vean esta situación. Aunque los ciudadanos de Nínive pudieron haber pensado que estaban llevando una vida justa delante de Dios, ¿sí? Pudo haber sido un pensamiento de ellos. El profeta de Dios, en este caso Jonás, les dijo todo lo contrario. Nínive, arrepiéntanse, cambien su estilo de vida. En otras palabras, entréguenle realmente su vida a Dios. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y vean el ejemplo. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió positivamente. Vean el ejemplo de un arrepentimiento genuino a nivel nacional. Toda la nación, toda la ciudad, la capital de Nínive, todos se arrepintieron, ayunaron y comenzaron a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Un ejemplo más, el de Salomón. Salomón, rey de la antigua Israel. Él hizo una larga y ferviente oración
en el momento que estaba dedicando el templo en Jerusalén. Fue el momento oportuno para él. En esta oración, Salomón confiesa que la nación de Israel probablemente caería en pecado y sería castigada. Sin embargo, Salomón en esta oración también le pidió a Dios que perdonara a sus habitantes en el caso de que reconocieran su conducta pecaminosa. Vean que Dios perdona solo si usted confiesa su conducta pecaminosa. Tenemos que ser sinceros, genuinos, reales, para poder confesar nuestros pecados delante de Dios, y Él, viendo esa actitud, con su misericordia, perdona nuestros pecados. Segundo libro de Crónicas tiene registrado esto. Segundo libro de Crónicas, vamos allá. Capítulo 6, versículo 26 en adelante. Repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 en adelante. Esta es la oración de Salomón. Dice el versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia, por haber pecado contra ti, si oyeren a ti si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligiereis, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Esta fue la oración de Salomón en el momento de dedicar el templo en Jerusalén. Vean todo lo que él pidió: que perdonara al pueblo si se arrepentía. Si cometían pecado y lo confesaban, teníamos a un Dios disponible para perdonar todos nuestros pecados. Un segundo ejemplo de arrepentimiento genuino a nivel nacional, fíjense. Y voy por un tercer ejemplo de arrepentimiento nacional. Antes de que Ezequías, el rey de Judá, la nación había caído en idolatría y quebrantaba el sábado. Vean los dos pecados del pueblo de Judá. Se habían transformado en un pueblo idólatra y estaba quebrantando el sábado. Esa era la condición del pueblo de Judá. En esa condición, la reacción de Ezequías
cuando se convirtió en el rey, fue hacer las reformas necesarias que incluían la correcta adoración al Dios verdadero, renovación de las ofrendas de sacrificio y la observancia correcta del sábado y las fiestas santas de Dios. Esas fueron las reformas de Ezequías. Y el pueblo las aceptó. El resultado fue muchas personas del pueblo de Judá que quizá no se habían dado cuenta de lo mucho que se habían alejado de Dios, se volvieron a Él, dejaron de ser idólatras y comenzaron una vez más a obedecer el día sábado y las fiestas santas de Dios. Estamos ahí en 2 de Crónicas, vamos ahora a leer parte de esta historia en el capítulo ahora 30. 2 de Crónicas, capítulo 30 y versículo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, y ahora leeremos el versículo 20, ya como resumen de toda la historia. Y oyó el Eterno a Ezequías y sanó al pueblo. Vean, un arrepentimiento nacional. Oyó el Eterno a Ezequías, que era el rey de Judá, ¿y qué más pasó? Sanó al pueblo, perdonó al pueblo, perdonó los pecados de idolatría del pueblo y la falta de observancia del sábado y las fiestas santas. Pero vean qué Dios misericordioso. No hay pecado tan grande que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Solo hay un pecado, el que se llama pecado imperdonable. Ese pecado imperdonable es aquel que usted no quiere que Dios le perdone, porque no se arrepiente. Esa es la única excepción. Cuando directamente rechazamos al Espíritu Santo y los caminos de Dios. Por lo demás, todos nuestros pecados Dios los puede perdonar si los confesamos con un corazón puro. Si Dios hace en nosotros un cambio, una transformación en nuestro estilo de vida. Pero no solo se queda eso ahí, es algo más importante. Oyó el Eterno a Ezequías y sanó al pueblo. Perfecto, pero vean ahí más adelante. Más tarde en la historia de este mismo pueblo, cuando el rey asirio llamado Sennacherib sitió a Jerusalén, llegó con su ejército y lo va a sitiar totalmente. Intentaba conquistar al pueblo, a la nación de Judea. Una vez más, el líder llamado Ezequías buscó la ayuda de Dios, buscó el apoyo de Dios con una ferviente y humilde oración que vamos a leer en el segundo libro ahora de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 19. Estamos buscando segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 19. Ahora el entorno es este, el rey, ¿sí? Vimos ahí cuál era la amenaza. El rey Sennacherib, rodeando a Jerusalén, a todo el pueblo, iba a invadirlo. Y otra vez Ezequías dice, yo no puedo solo. Soy incapaz de poder enfrentar a este ejército. Y luego él hace una oración pidiendo la ayuda ferviente de Dios. Repito, vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 19, los versículos 15 al 19. Y oró Ezequías delante del Eterno, diciendo,
eterno Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Vean esa oración dándole la honra y gloria solo a Dios. Versículo 16. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye. Abre, oh Eterno, tus ojos y mira. Y oye la palabra de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. La verdad, oh Eterno, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos eran dioses, no eran dioses, sino obras de manos de hombres, de madera o piedra, y por eso los destruyeron. Versículo 19. Ahora pues, oh Eterno, Dios nuestro, sálvanos, te ruego. Vean cómo implora la protección. Sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Eterno, eres Dios. ¿Cómo no apropiarnos de esta oración? ¿Cómo no tomarla como ejemplo? Vean cómo pidió ayuda. Ahora, ante esa petición, ¿cuál fue la conducta o la respuesta de Dios? Inmediatamente, escuchando la sincera oración de este rey, Dios envió un ángel para destruir a 185,000 soldados de Sennacherib. ¿Qué les parece? En respuesta a esta oración, Dios envió un ángel que confundió a los ejércitos de Sennacherib y se comenzaron a matar unos a otros, y en total fueron 185,000 soldados que murieron del ejército de Sennacherib. ¿Qué le parece? ¿Acaso Dios no es un Dios poderoso para pelear nuestras batallas, para destruir a nuestros enemigos? Si le confiamos y si le hemos entregado nuestra vida realmente a Dios para que Él tome las decisiones de ella. Es sorprendente leer 185,000. Es una cantidad, pero grandísima si se quiere, allí. Leámoslo en los versículos 35 y 36 del mismo Libro de Reyes. Ahí está la cantidad. Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, leamos los versículos ahora 35 y 36. Y aconteció, están ya ahí ustedes, ¿verdad? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Eterno y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Pero la historia continúa, se las voy a abreviar. Cuando ve el pueblo de Dios a esa gran cantidad de muertos, 3 días pasaron recogiendo todas las alhajas de los soldados que habían caído. Imagínense, el botín que le agregó Dios, porque ellos iban bien armados, ¿sí? 3 días les llevó a ellos recoger alhajas, vestidos, oro, plata, lo que ellos llevaban como soldados de Sennacherib. Sorprendente. En estos 3 ejemplos hemos visto que si la nación se arrepiente,
Dios está dispuesto a perdonarla. Toda una nación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, segundo libro de Crónicas 7, 14, ahora encaja perfectamente esta escritura. Segundo libro de Crónicas 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué gran promesa! Si se humillare mi pueblo. En otras palabras, si le entregáramos realmente nuestra vida a Dios. Recuerden el título, ¿le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? Si se humillare mi pueblo, es lo que hemos leído ahí, sobre el cual es pronunciado o invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, yo los sanaré, yo perdonaré todos sus pecados y sanaré su tierra. Excelentes ejemplos de arrepentimiento genuino. Ahora quiero invitarlos a pensar, si estas naciones, son 3 ejemplos que hemos visto, si todas las naciones, las citadas ahí, se arrepintieron y dejaron de pecar y Dios los perdonó, pregunto, a usted individualmente, ¿le perdonará Dios sus pecados si se arrepiente, si se humillare y que lo buscare de todo su corazón? ¿Qué dicen? ¿Nos perdonará Dios? La respuesta es, sí lo hará, solo si usted le ha entregado su vida a Dios. Solo si usted le está obedeciendo, solo si usted está guardando sus mandamientos, solo si usted ha dejado el camino del pecado, su camino de maldad, y ha decidido genuinamente decidir el camino que Dios nos ha mostrado. Si ejercemos ese cambio, si hay esa transformación en nosotros, entonces Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Ahora, si no le hemos entregado toda nuestra vida enteramente a Dios, Él no va a perdonar nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Es condicional. Hemos visto aquí claramente en la Biblia el perdón nacional tuvo lugar en tiempos pasados. Ahora pregunten, ¿podría Dios perdonar a toda una nación que hoy escuche su palabra y que lo busque y que deje de hacerlo mal? ¿Podría también perdonarlo al igual que lo hizo en tiempos pasados? Lo debe hacer. Jeremías, inspirado, también nos apoya. Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. Jeremías 18, 7 y 8. Ahí leemos en Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8 lo siguiente. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Son palabras de Dios a través de Jeremías. ¿Ya? Por lo tanto, el perdón nacional ciertamente todavía es una gran posibilidad. Así que oramos y esperamos que sea una realidad. Ahora caigo al plano individual. Ya vimos los ejemplos nacionales, ahora voy a lo personal. Y quiero decirles, sinceramente, hermanos, cada uno de ustedes tiene la obligación personal con nuestro Creador. Tenemos una obligación personal de obedecer y humillarnos delante de nuestro Creador. Ahora ya no lo vamos a ver como nación. Es ahora personal. Recapacite, reflexione. Usted tiene una obligación personal con su Creador. Obedecerle y entregarle su vida realmente en las manos de Dios. Toma mi vida, te la pongo en tus manos para que tú hagas lo que creas conveniente de ellas. Esa es nuestra gran obligación personal. Los vuelvo a ubicar en la pregunta. ¿Le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? ¿Lo estamos adorando como Él nos lo pide? Son preguntas que usted debe responderse. Sinceramente. O por el contrario, ¿será posible que usted esté encaminándose en una dirección incorrecta sin siquiera saberlo? Quizá usted ama a Dios, quizá usted lee la Biblia, quizá usted ora y procura ser una buena persona. Pero repito, ¿le ha entregado realmente su vida a Dios? ¿100%? ¿Es Dios la única autoridad que guía y rige su vida? ¿Es Dios la única prioridad en su vida? ¿O hay sustitutos? ¿Hay falsos dioses en su vida? Es que esto es para reflexionar profundamente. ¿Qué exige Jesucristo de sus seguidores? Veamos qué nos exige Él. Sí. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Escúchenlo y leámoslo bien. ¿Qué quiere Dios de mí? Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide Jesucristo? Juan capítulo 15, versículo 10. Ahora vamos a nivel personal. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué pide Dios de nosotros entonces? Obediencia. Pide un corazón puro y sincero, rendida nuestra vida en obediencia a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si los guardamos, permaneceremos en el amor de Él. Y Jesucristo dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Qué más nos pide Dios y Jesucristo? Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 ahora. ¿Qué más nos pide Jesucristo? Mateo 7, 21. No todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el compromiso personal ahora suyo ante Dios? Obedecer sus mandamientos y luego hacer la voluntad de Dios el Padre y de Jesucristo, nuestro Redentor. Por lo tanto, el simple hecho de reconocer que Cristo es nuestro Señor, el simple hecho de reconocer que Cristo es nuestro Maestro, no es suficiente. Ustedes se recuerdan a veces, a tiempo atrás, rótulos en muchas carreteras en Guatemala. Cristo es Señor de Guatemala. Un anuncio, eso no basta. Dios quiere obediencia. Dios quiere respeto. Dios quiere que le honremos guardando sus mandamientos. Dios desea, anhela que usted viva como Dios le ordena que debe vivir. Mateo 19, 17. Que vivamos como Dios nos ordena vivir. Mateo 19, versículo 17. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, ¿quiénes ahí sí que como que fuera una oferta de Dios? ¿Quieren ustedes entrar en la vida eterna? Muy bien, ¿qué deben hacer? Guarda los mandamientos. No hay otro camino. ¿Quieren tener una vida llena de felicidad, de gozo, de armonía, de unidad? Guarden los mandamientos de Dios. Esa es la única alternativa. Vean entonces que el guardar los mandamientos en tiempos de Jesucristo era una práctica común, por lo que estamos leyendo. Por lo que comprendemos que están vigentes hoy. ¿Por qué? Porque Dios lo confirma en Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Los mandamientos de Dios están vigentes hoy. No quedaron clavados en la cruz como muchos erróneamente pregonan. Malaquías 3:6. ¿Estamos ahí? Dice: ¿están vigentes los mandamientos? Escuchen qué dice el versículo 6. Porque yo el Eterno no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo el Eterno no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso confirma que los mandamientos de Dios aún tienen vigencia en la actualidad. Entonces, si usted se considera uno de los seguidores de Jesús, la pregunta es: ¿está guardando los mandamientos de Dios tal como Él los indica? Si somos seguidores de Dios y de Jesucristo, ¿estamos guardando los 10 mandamientos? Porque hay muchos grupos religiosos que están haciendo el esfuerzo de pregonar y guardar 9, desechando el 4.º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Olvidan que Dios nos ha creado para trabajar 6 días. 6 días trabajarás, mas el 7.º día es descanso para el Señor tu Dios. Y sigue Éxodo 28 al 11, que estoy parafraseando. No hagas en él obra alguna, tú, padre, madre, tu hijo, tus nietos, tu familia, porque debe ser una enseñanza familiar. Pero ¿qué sucede hoy? Millones de personas profesan ser cristianos adorando a un Dios falso en un día domingo, el día del sol. Entonces,
¿Tiene usted una gran responsabilidad para con Dios? Sí. El hecho que Dios nos abra el entendimiento, en ese hecho Dios nos está haciendo responsables de seguir todas sus instrucciones. Por lo tanto, estamos comprendiendo que la obediencia a Dios es esencial para un cristiano dentro de este mundo caótico en el que vivimos. No es tiempo de estar jugando a medias tintas. No es tiempo para estar aparentando ser cristianos y en la semana ser personas de la sociedad. No es tiempo de tener esa ambivalencia, esos dos sistemas de vida en este mundo de Satanás. Tenemos que comprender que la influencia de Satanás es muy fuerte, de tal manera que en la Biblia leemos que el mundo entero está bajo el maligno. Recuérdenlo. El mundo entero, pero nosotros somos una excepción, ¿ya? Entendemos que Satanás influye en la mente de las personas, porque es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es ese espíritu que hoy está operando en los hijos de desobediencia, poniéndole pensamientos de ira, rencor, rebeldía, rechazo a la ley de Dios, ¿sí? Vivir una vida de placer, ¿sí? Es Él el que está inculcando en la mente de los jóvenes para drogarse, para emborracharse. Es Satanás el que coloca ese pensamiento, ese deseo de beber, de drogarse, de vivir una vida de lascivia, porque Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Esto lo podemos confirmar en Efesios 2:2. Eso es lo que dice allí, Efesios 2:2. Vamos ahí. Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Estamos? Efesios 2:2. ¿Cómo se lee allí ahora? Es claro el mensaje de parte de Dios para nosotros, para su iglesia especialmente. 2:2. Lo que estaba yo comentando, lo leo ahora textualmente. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son? Los que no guardan los mandamientos de Dios, los que no aman a Dios con todo su corazón, los que no aman a su prójimo como a sí mismos. Esos son los hijos de desobediencia. Y en ellos está influyendo directamente Satanás. Pero quizá usted esté pensando, al menos yo estoy salvo o a salvo del diablo porque soy cristiano. Al menos yo no estoy recibiendo esa influencia porque creo en Jesús, porque yo amo a Jesús. Por lo tanto, Satanás a mí no me está engañando. Cuidado con ese tipo de razonamientos. La Biblia dice que toda la sociedad está influenciada por Satanás, e incluidas todas las iglesias cristianas tradicionales están en error también, influidas por Satanás. Por lo tanto, sus creyentes lo están. La mayoría de las personas que profesan ser cristianos hoy en día no tienen la idea de cuán incompatibles son las verdades y las enseñanzas bíblicas con lo que ellos o estos grupos practican en sus iglesias.
No tienen la menor idea. Las ideas religiosas, las creencias y las observaciones de invención humana son de origen demoníaco. Esa es la realidad. Ese es el apunte de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en relación a cambiar las leyes de Dios? Vean los movimientos grandes que se están dando en la actualidad en contra de la ley de Dios, queriendo cambiar y abolir la ley de Dios. Miren, grupos grandes religiosos que están aceptando ahora el matrimonio gay dentro de sus iglesias. Matrimonio del mismo sexo dentro de sus iglesias. ¿Serán esas las iglesias verdaderas o están influenciadas por Satanás? Grupos grandes, integrados por millones de feligreses, están aceptando el aborto. Y eso va en contra de la ley de Dios. Entonces están siendo influenciadas por Satanás. ¿Verdad? Creen adorar a Dios en la forma correcta, pero Dios tiene un punto de vista diferente. Un punto de vista diferente. En los Estados Unidos ahorita hay una corriente de grupos satánicos que dicen, si hay grupos que están predicando a Jesucristo, nosotros también tenemos el derecho de predicar a Satanás. Y están haciendo literatura para niños para distribuirlo en las escuelas. Lógicamente, la sociedad en un gran porcentaje lo está rechazando. Vean cómo está la situación. Poco a poco estamos entrando directamente a los tiempos del fin. Dios tiene un punto de vista diferente. No acepta el tipo de adoración que muchos grupos religiosos le están brindando. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio 12, 32. Deuteronomio 12, 32. Versículo 32. Vean el consejo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ese es el consejo para nosotros. Cuidar, estar velando. Cuidar de hacer todo lo que yo te mando, dice Dios. ¿Sí? Básicamente, en forma resumida, guardar la ley de Dios. En Mateo 15, 9 se dice, se toma una actitud, se menciona sobre una actitud incorrecta de la sociedad. Mateo capítulo 15, versículo 9. 15, 9. Mateo capítulo 15, versículo 9, hablando de las personas que adoran a Dios a su manera, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano, en forma inútil, podríamos decir ahí, me honran. ¿Cómo entonces fue posible que las verdaderas instrucciones bíblicas fueran reemplazadas por enseñanzas falsas? ¿Cómo? Por ese poder invisible que opera en la mente de los que no obedecen a Dios, influenciados por Satanás correctamente, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos advirtieron muchas veces sobre la aparición de falsos maestros, de falso cristianismo, influencias satánicas que se iban a ir desarrollando y promoviendo paulatinamente. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, registra lo siguiente. Segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí está la amonestación. Habrá y vendrán también falsos maestros. Ya. En Mateo 24, 4 y 5 también se nos advierte. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la advertencia que se nos da para estar totalmente prevenidos. Así que es el momento en que tenemos que examinar nuestras creencias. Tenemos que examinar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque vendrán muchos falsos maestros. Y es el momento, repito, en que nosotros tenemos que hacer un examen de en qué creemos, por qué lo creemos allí. Segunda de Corintios 11:13 continúa en este tema. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esa es la advertencia para nosotros. Jesucristo nos dice que muchísimas personas creerían ser fieles seguidores de Cristo, pero no lo serían debido a su desobediencia. Usted no puede llamarse seguidor de Cristo si está desobedeciendo lo que Él indica. Eso no es lo correcto. Mateo 7:22. Mateo 7:22. Capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, es el momento para revisar seriamente nuestras creencias y preguntarnos: ¿le hemos entregado realmente nuestra vida a Dios? ¿Le estamos adorando genuinamente como Él lo pide? Esas dos preguntas deben de responderlas ustedes con un corazón sincero, puro, ¿sí? ¿Le hemos entregado nuestra vida total a Dios? ¿O le he dado parte de mi vida y parte de mi vida se la he entregado a Satanás? Con mis hábitos, mis costumbres, mis tradiciones, mis puntos de vista, mis prioridades. Que tengo que participar en la sociedad porque de lo contrario me van a excluir, me pueden señalar. ¿Estamos en ese ir y venir? Señores, es el momento de definir. A Dios no se le engaña. Podemos engañar al ser humano de diversas maneras, pero Dios está juzgando su vida hoy.
Todos los días de su vida usted está siendo juzgado. El juicio de Dios está sobre la iglesia ahora. Así que si mañana usted muere, Dios ya lo tiene perfectamente definido. O va para la vida eterna o va para el agua de fuego. A Dios no lo podemos engañar. No caigamos en ese error craso de querer engañar a Dios. Dios es omnisapiente. Él es todopoderoso. Por lo tanto, ¿le ha entregado usted verdaderamente su vida a Dios? Se lo voy concluyendo. El arrepentimiento genuino representa haberle entregado nuestra vida realmente a Dios. Solo si usted está arrepentido genuinamente, entonces usted puede decir: yo le he entregado realmente mi vida a Dios. Un arrepentimiento sincero. Arrepentirse significa someter por completo su vida, entregarle por completo su vida a Dios. Al hacerlo, reconocemos que Dios es perfecto en sabiduría, en autoridad, y Él es nuestro creador y nuestra vida debe estar en sus manos. Entonces vean, si le hemos entregado nuestra vida a Dios, implica que hemos tenido un arrepentimiento genuino. Implica que Dios el Padre ha abierto nuestra mente a la verdad, concediéndonos el arrepentimiento genuino. Que Dios el Padre y Jesucristo nos revelan su verdad y que su naturaleza divina está en nosotros también. Eso significa haberle entregado nuestra vida a Dios. Romanos 8:7 dice, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vean, los designios de la carne, menciono algunos: odio, ira, rencor, desobediencia, rebeldía, que son designios de la carne, todo lo que nos conduce al pecado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza humana está influenciada por Satanás. A menos que Dios llegue y nos engendre con su Espíritu Santo, entonces vamos a ir transformándonos día en día. El hombre natural no acepta las cosas espirituales. ¿Por qué? La Biblia dice: porque para él son locura, son necedad, no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente, en otro nivel, no en el nivel físico, en otro nivel. Cuando Dios comenzó su obra en nosotros, empezamos a ver que nuestro sistema de vida normal, aquella vida que nos parecía correcta, nos estaba conduciendo espiritualmente al mal. No estábamos creciendo. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías dice, si ustedes pueden anotar, Jeremías 17:9, que es muy conocido. ¿Qué dice ahí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice: yo el Eterno, el único, del cual no podemos nosotros obviar, alejarnos ni escondernos en ningún momento. Esto nos lleva a una vida nueva. Esa transformación que Dios está gestando en sus miembros nos lleva a una vida nueva, una vida llena de la naturaleza divina de Dios.
En el momento en que Dios nos comenzó a llamar, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, la esencia y el poder de Dios, y hemos entrado en la etapa de la conversión, transformando nuestros pensamientos malos en pensamientos buenos, no por mérito de nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Hay dos cosas importantes. La palabra cambio no es lo mismo que transformación. Yo puedo cambiar de dejar de fumar. Yo puedo cambiar de dejar de beber. Pero una transformación a nivel espiritual requiere la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿le ha entregado usted realmente su vida a Dios? ¿Le está adorando tal como Él lo merece? ¿Está dispuesto y dispuesta a hacerse un examen honesto para revisar sus costumbres, para revisar sus hábitos y contestar si le ha entregado realmente su vida a Dios? Es algo que tenemos que hacer. Es imperativo hacerlo. Para ello necesitamos fe genuina, valor de parte de Dios, para no seguir las ideas y creencias de este mundo. Más allá de lo que estemos pasando, debemos permitirle a Dios que intervenga directamente en nuestras vidas. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, que Él las dirija, pero en una forma sincera y directa. Entonces recibiremos el poder para cambiar y transformar nuestra vida pasada en una vida nueva. Romanos 2:9, ahí estamos. Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, dice: Dios en su misericordia está mostrando una nueva y mejor manera de vivir. Esos son los caminos de Él. ¿Cómo prepararnos para el futuro? Para llegar a ser hijos de la familia de Dios. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, Dios está dispuesto a hacer lo mismo por toda la humanidad. Esa transformación que Dios nos está ofreciendo también está preparada para toda la humanidad. Dios desea ayudarnos. Dios desea desarrollar su naturaleza en nosotros. Dios nos ofrece otorgarnos su gracia divina. Nos ofrece la oportunidad de un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados. Y de esta manera entregarle nuestra vida por completo en humildad, obediencia y servicio. Finalmente, responderemos a nuestro llamado. ¿Seguiremos fielmente todas sus instrucciones? No olvidemos, Dios está esperando nuestra respuesta. ¿Le hemos entregado nuestra vida a Dios? Dios espera su respuesta hoy, de hoy en adelante. Que esa sea la voluntad de Dios y que también sea el interés en la vida de cada uno de nosotros.